Pues vamos a entrar ahora en el tiempo de la predicación de la palabra. Y mi suegro, de camino aquí, me decía, he leído el pasaje que se enviado de Crónicas, y estoy deseando que llegue el momento de que el hermano lo predique, porque se reflejaba ahí el poder de Dios y cómo Dios actúa, ¿no? Así que, bueno, me hizo pensar en esto que me dijo, porque realmente el centro del culto del domingo debe ser la predicación de la palabra, al menos así lo creo yo, ¿no? Y podemos pensar, bueno, el centro del culto es Dios, evidentemente, el centro del culto es Dios, pero no solamente del culto, sino de nuestras vidas, no solamente de nuestras vidas, sino de toda la tierra, de todo el universo. Ese es el centro, ¿no? Dios. Pero en lo que hacemos en este día, pues la parte más importante es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Es necesario alabarle, deseamos adorarle, glorificarle, pero que estén atentos a nuestros oídos a lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Así que vamos a orar, leeremos el texto y Marcelo, pues puedes pasar. No te apures por el tiempo, ya sabes que comemos aquí, así que el Señor te dirija. Leeremos, como os envía ayer, segunda de Crónicas, los primeros capítulo 20, los primeros 30 versículos. Pues, Padre, te damos gracias por habernos mostrado el camino de salvación, y sabemos que para eso has dejado tu palabra, entre otras cosas, Padre, para mostrarnos tu plan de salvación para una humanidad que te dio la espalda, Padre. Te damos gracias porque no solo necesitamos tu palabra para conocer eso, sino que la necesitamos cada día para conocer tu guía, para saber pues, cómo tú actúas, para saber cómo eres, Padre, y saber también cómo obras en medio de tu pueblo, Padre. Tanto en tu pueblo Israel hace ya miles de años, pues sabemos que tú sigues siendo el mismo, por lo tanto sabemos que estas cosas que vamos a leer se escribieron para nuestro ejemplo, Padre. Por eso deseamos estar atentos a tu palabra. Te pido que tú guíes a nuestro hermano, que tu Espíritu Santo pues, pueda hablarnos a través de él, y te doy gracias también por su disposición a estudiar tu palabra y podernos traer pues esta comida espiritual que necesitamos, Padre. Así que podamos ser conscientes de lo que vamos a ver, Padre. Vamos a leer ahora mismo tu palabra, salida de tu corazón, Padre, inspirada, con la que tú inspiraste pues, a las personas que escribieron este libro, Padre. Pues te doy gracias por esta oportunidad que tenemos de nuevo y te las doy en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el libro de Primera de Crónicas, capítulo 20, los primeros 30 versículos. Perdón, Segunda de Crónicas, se me decía que el texto no me cuadraba. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice el título en mi Biblia: Victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos todos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de la casa y delante de ti,
porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Qué hermoso cuadro. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas. Tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Pues hasta aquí la palabra del Señor.
Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay algunos que no nos hemos saludado y aquí estoy de nuevo en medio vuestro, emocionado porque la verdad que toda esta primera etapa del culto que hemos dado al Señor me ha emocionado, porque como decía Alejandro al presidirnos, ¿no? Vemos cómo el Señor mantiene su misión constante. Él es un Dios extraordinario, un Dios maravilloso que se ha propuesto rescatarnos, se ha propuesto tomar este pueblo y que sea su familia, ¿no? Y vemos cómo a través de toda la historia el Señor ha estado, ¿no? Desde Adán y Eva hasta nosotros y también los que Él en su gracia va a terminar acogiendo, ¿no? en su familia, en su pueblo. Y hace varios días, cuando se acercaba esta fecha que teníamos pendiente, con Noemi lo habíamos pactado ya de venir hoy día por aquí, y entonces hablé un poco con Alejandro para ver cómo el Señor guiaba este tiempo de predicación, ¿no? Porque es un tiempo importante, como ha destacado Alejandro, y entonces surgió este tema, ¿no? De la debilidad en el pueblo de Dios, porque creo que es importante incluso debido a que tenemos muchos vientos, ¿no? en la iglesia que hablan de que cuando tú estás en el Señor eres superpoderoso, ¿no? Lo vemos mucho con todo este tema de la teología de la prosperidad y todo eso que va inundando, ¿no? Muchas alas de la iglesia. Y entonces notamos que mientras vamos avanzando en el camino junto al Señor, la debilidad es algo que forma parte de la vida de un discípulo del Señor. Y entonces el tema que vamos a tratar hoy día es cómo ejercitar la disciplina de la perseverancia, que es una de las disciplinas que tenemos que vivir los discípulos de Cristo, pero claro, con este elemento de la debilidad, porque es innegable que antes o después tenemos que pasar esos momentos de debilidad. Quizás a veces estás pasando por una época buena, pero llega un momento en que te toca enfrentar la debilidad. Y vemos que en la Escritura se habla con mucha naturalidad de la debilidad. Y entonces nuestro texto de hoy, que como ha leído Alejandro, nos va a ayudar a alimentarnos, nos va a ayudar a aprender, nos va a ayudar a ver cómo se mueve el Señor y cómo tenemos que movernos nosotros, sus hijos, ¿no? Entonces vamos a tener este bosquejo que estamos proyectando atrás. El primer punto que vamos a meditar, versículos 1 a 12, cómo el pueblo reconoce la debilidad ante el Señor. Y en este caso, como hemos leído, es una situación de debilidad no normal, es una debilidad extrema, porque el rey Josafat, como vamos a ir viendo, se ve que no sabe ni siquiera qué hacer, cómo moverse. El segundo punto que vamos a meditar es cómo el pueblo asume el reto de confiar sinceramente en el Señor. Vamos a verlo en los versos 13 a 21. Y en el punto 3 que vamos a meditar, vamos a ver cómo el pueblo se goza al haber experimentado junto al Señor esa victoria que consigue en ese tándem que aprende a hacer junto a su Dios. Entonces nuestra idea central en la que vamos a terminar meditando hoy, vamos a ir aprendiendo, es que la Escritura registra la realidad de que el pueblo de Dios es débil. Somos débiles como pueblo. Y es necesario aceptar esa debilidad también. No tenemos que rechazarla, es parte de nuestra realidad. De hecho lo vemos, ¿no? Verso 12, como hemos leído, es el momento, digamos, clave, ¿no? de nuestra historia de hoy, como dice el rey, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos.
Y entonces la diferencia entre la concepción pagana de la debilidad y la concepción cristiana de la debilidad está basada en esta expresión, ¿no? En estas palabritas que dice aquí el texto, ¿no? Y a ti. Esa es la conexión con la que nosotros vamos a darle sentido a la debilidad cristiana y nos vamos a gozar también en esa debilidad. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? A un cierto momento que dice, que le pregunta al Señor, no tengo esto que estoy padeciendo, pero le he dicho al Señor tantas veces que me lo quite, y el Señor me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Y aquí, muchos siglos antes, estamos viendo más o menos la misma idea que está pasando. Estamos en la época de los reyes, el pueblo se ha dividido. Por una parte está el pueblo de Israel, que seguía a unos reyes, y por otro lado está Judá, y nosotros ahora, el rey Josafat es un rey del linaje, de la línea de Judá. Estamos más o menos en la 15-16 dinastía, y aparece este rey Josafat, que su historia está contenida en los capítulos 17 al 20 de Segunda de Crónicas, y también se habla también en paralelo en el libro de los Reyes. Es una historia realmente muy interesante. El rey Josafat es como si fueras tú o yo. Es un creyente, una persona que se ha acercado al Señor de los ejércitos, ha aprendido de su papá, y entonces está caminando junto al Señor y le toca ejercitar ese reinado. Y entonces, como decimos, en toda la Escritura se encuentra con mucha naturalidad y con mucha claridad la debilidad en los seres humanos. Se habla con mucha naturalidad de hombres débiles como Abraham, por ejemplo, que era al principio lo vemos como un vagabundo, ¿no? Que el Señor le empieza a hablar y es como que él va detrás de esta voz. Su familia no eran creyentes, y sin embargo Abraham empieza a tener esa revelación directa que el Señor le va hablando. Pero claro, lo vemos como muy débil, ¿no? Dependiente de esa voz que casi nadie conocía. También podemos recordar, por ejemplo, a José, el rey de los sueños, como le dice esta película, ¿no? que también lo he hecho estos últimos años conocido, que incluso su misma familia lo traiciona, sus hermanos lo traicionan, y él empieza a conocer todo un tiempo de debilidad, ¿no? Que lo lleva a la cárcel, lo lleva a estar preso, traicionado por los propios hermanos que lo vendieron. También la Escritura nos comenta la situación de Moisés, que aprendió también sobre su debilidad cuando, asesinó a este egipcio, ¿no? Y finalmente él comienza a ser una persona que es llevada, ¿no? al campo, termina siendo un pastor, pero poco a poco en esa debilidad el Señor lo fue formando y fue mostrándole, ¿no? Un poco como a Pablo, que tenía que aprender de esa debilidad. Igualmente podríamos hablar de Elías, el profeta Elías, podríamos hablar del rey David, podríamos hablar de Daniel, y como decíamos, del mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Que nos da una clase magistral en todo esto. También en la Escritura vemos cómo se habla naturalmente de que el pueblo en general es un pueblo débil. Y si recordamos, por ejemplo, cuando están frente al Mar Rojo, notamos la debilidad que ellos tienen, o cuando les toca ir a Jericó, que no saben cómo hacer para entrar en la ciudad de Jericó, y experimentan esa debilidad. O también, por ejemplo, podemos ver la debilidad del pueblo en la historia de Gedeón ante los madianitas, en los Jueces capítulo 7 verso 2, donde se ve con claridad que incluso es Dios mismo que quiere hacer saber al pueblo que somos débiles. Y entonces tenemos que ir viendo de que la Escritura también, por más que nos habla de que la debilidad es una característica de los hombres y del pueblo de Dios,
también no confiere ningún poder en sí mismo a la debilidad, sino que es necesario aceptar que somos débiles, pero en la óptica de las Escrituras. Si nosotros nos quedáramos solamente subrayando la debilidad por sí misma, entonces esto nos podría llevar a ser victimistas, depresivos, ser unos cenizos, ¿no? Pero, claro, hoy tomamos enseñanza de este texto y vamos a ver cómo podemos tomar aplicaciones, ¿no? y evitar caer en esta problemática que es un riesgo latente inclusive para nosotros que somos creyentes. La Organización Mundial de la Salud dice que actualmente a nivel global tenemos un 5% de la población que son depresivos. Y entonces, claro, normalmente si proyectamos ese 5% en el total de la población, hablamos de casi 300 millones de personas que tienen que estar lidiando con la depresión. Y es interesante ver que también la depresión no respeta ni el poder ni la fama de la gente, porque leyendo un poco sobre este tema, fíjate, por ejemplo, nombres como Bruce Springsteen, o el actor Jim Carrey, o Lady Gaga, o me impresionaba el caso de aquí de España, ¿no? Iniesta, Andrés Iniesta, que explica que en el mejor momento de su carrera vivió una depresión muy dura y muy fea, ¿no? Ellos son gente que todavía siguen porque no han terminado, pero por ejemplo hay otros que no salen de la depresión y terminan con sus vidas. Por ejemplo, Robin Williams, el actor que era tan... ¿Se acuerdan del actor de Patch Adams? Hizo un montón de películas, que lo veías ahí siempre sonriente y muy luminoso y solar y todo, y sin embargo entró en una depresión y terminó suicidándose. Ernest Hemingway, por ejemplo, Van Gogh, otro que hace poquito también se suicidó, el DJ Avicii, un joven que muere de éxito prácticamente, se hizo súper famoso con todo su arte de DJ, y al final, como decimos, terminan muriéndose de éxito por la depresión. Entonces, como vemos, esto es un tema que en la misma iglesia tenemos que tratarlo, porque a veces, siendo creyentes, si no sabemos gestionar la debilidad y si caemos en depresión, entonces podemos ir por mal camino. Nuestro texto de hoy, como decíamos, ¿no? El primer punto que meditamos es que el pueblo reconoce su debilidad. Y aquí, lo que leía Alejandro, dice, el capítulo 20 dice: pasadas estas cosas, resulta que en los versos anteriores del capítulo 17 a 19 pasa básicamente esto, que el rey Josafat ha entrado en el reinado, pero a un cierto punto ha tenido el desliz de pactar una alianza con Israel para ir a una guerra contra los sirios, y resulta que el Señor no favorecía esa alianza, y entonces es salvado por los pelos en una batalla que este rey Josafat va a entablar. Y cuando está regresando de ese momento de guerra, de batalla, en el capítulo 19 se nos dice que se le cruza uno de los profetas del Señor al rey Josafat y un poco como que lo reprende, ¿no? Por lo que ha hecho, porque ha ido a hacer una campaña que no estaba bendecida por el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Entramos en nuestro capítulo 20 un poco con este contexto, ¿no? De que acaba de ser amonestado, capítulo 19, el rey Josafat, y entonces este profeta Jehú, que le ha hablado, si lees conmigo 19, 1 a 5, verás lo que estamos hablando. Dice que el rey Josafat volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda, llamas a los que aborrecen al Señor? Pues has salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto. Pero si han hallado en ti buenas cosas,
lo consuela y lo calma, ¿no? Dice, por cuanto has quitado de la tierra imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces esto es un elemento importante que tenemos que recordar antes de entrar en el análisis de nuestro texto, porque allí también es algo de lo que vamos a tomar fuerzas y vamos a renovar nuestra fe en el Señor, porque algo que caracteriza a este rey es que es un rey que ama sinceramente al Señor. Ama sinceramente al Señor. Lo vemos aquí también, si vas conmigo al capítulo 17 y ves cómo es esa relación de Josafat con el Señor. Leo de verso 3 en adelante. Dice, y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. El Señor, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón. Fíjate esto, qué bueno. Vamos a tomar ánimo como Josafat. Dice, y se animó su corazón en los caminos del Señor, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Entonces ha pasado todas estas cosas, como dice el cronista, y entonces entramos en lo que vamos a ir meditando. ¿Y qué ha pasado? Que los hijos de Moab y de Amón dice que hacen una alianza para venir a atacar a Josafat y al reino de Judá. Claro, y vemos que es una gran multitud que se ha amotinado y se han complotado para venir contra Josafat, que como hemos visto, él acaba de venir de una campaña contra Siria y viene tocado porque se ha dado cuenta de lo que Jehú le ha dicho, de que no había ido bien a la guerra porque el Señor no estaba de acuerdo con que se uniera con el rey de Israel. Y entonces aquí nos dice el cronista de que Josafat tuvo temor. Claro, porque habiendo escuchado lo que le acababa de decir Jehú, es normal que él sintiera ese temor, pero también creo que tenemos que conectar con los primeros versos que hemos leído del capítulo 17, porque ahí se nota un temor sano que él tiene de Dios. Teme al Señor por lo que el Señor puede hacer, porque él ve la soberanía de Dios actuando en su realidad. Entonces, cuando sucede esto, el cronista nos dice que Josafat humilló su rostro para consultar al Señor. Y entonces, claro, él se dispone a convocar al pueblo para que el pueblo busque la ayuda del Señor, ya que se ve que se viene una muy grande. Y entonces nos dice que el primer paso que da él es él mismo humillarse delante del Señor, porque evidentemente que no iba a ir al pueblo para pedirle que se humillen delante del Señor si él no daba el ejemplo, como la referencia, ¿no? El comentarista Selman explica que notamos esa actitud de búsqueda que tiene Josafat, que es una clave, como anticipábamos antes. Es una clave para ti y para mí buscar al Señor, entender cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas. Ya claro, vemos que Él lo hace como para adorar al Señor, pero también porque desea encontrar esa confianza y esa fe en comprender que Él está honrando al Señor, y no como se había equivocado en la campaña anterior, que al final no era algo de Dios que tenía que ir a hacer esa guerra. Entonces, en esta línea de buscar la voluntad del Señor, dice que hizo pregonar ayuno en toda Judea. Y entonces llama al pueblo para un ayuno. Es una disciplina que actualmente, al menos en nuestras iglesias, no la desarrollamos mucho, la del ayuno. En este caso vemos que es un ayuno público que Él convoca, y se trata de un tiempo donde tiene que el pueblo de abstenerse de comer alimentos, pero
es bueno que recordemos también, pensando un poco en los errores que vamos viendo que se dan en las iglesias, de que es una disciplina que lo que tiene que buscar es la dependencia absoluta del Señor. No se trata de que si tú y yo nos ponemos a hacer ayuno, por el hecho de ese ayuno que nosotros hacemos, vamos a obtener una mayor dignidad o poder por ese ayuno, sino que lo que vemos que en esta disciplina se busca es que nos humillamos y expresamos nuestra total dependencia del Señor. Y entonces el texto nos dice que se reunieron todos los del pueblo para pedir socorro al Señor. Y aquí vemos cómo el Espíritu del Señor va moviendo al pueblo y les motiva para responder esta solicitud del rey. El comentarista Clark escribe que para conseguir una ayuda extraordinaria, realmente todos se tenían que unir porque era una situación muy grave la que estaban enfrentando. Y entonces todo el pueblo a una se coordinan y juntos buscan al Señor. El desarrollo de la dinámica nos dice que entonces Josafat se puso en pie ante toda la asamblea y entonces hace una oración, ¿no? Esta gran asamblea de todo el pueblo, que son los que están en peligro de ser atacados, invadidos, masacrados, se unen con este líder Josafat, y entonces Josafat, movido por esa búsqueda del Señor, nos deja esta oración tan impresionante, ¿no? Esa interacción que tiene con el Señor. Le dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de los cielos y todos los reinos de las naciones? ¿Notas cómo él reconoce la soberanía tanto en los cielos como también aquí en la tierra? Porque aquí, fíjate, los otros pueblos también creían en sus deidades, estos Baales que habla mucho las crónicas, que era el grave problema que tenía el pueblo de Dios, que se había ido tras esos Baales, tras esos ídolos. Y aquí entran un poco a tallar, pero notamos la fe de Josafat que dice: pero tú eres Dios sobre todos los ídolos, tú dominas en los cielos y también aquí en la tierra. Su oración continúa y dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra de tu pueblo Israel? Y claro, aquí vemos que Josafat también está formado en las Escrituras porque está recordando hechos de los antiguos tiempos, cuando el Señor había liberado a su pueblo de Israel, y entonces en esa conquista que venían haciendo a través de esa guía que el Señor les venía trayendo desde Egipto, estos que los vienen a atacar ahora, se habla en libros anteriores que el Señor había frenado a Israel para que no les ataque. Y entonces, claro, lo impresionante es que, habiendo sucedido esto, cómo era que estos pueblos se habían complotado para venir a atacar a Judá. Josafat vemos que también ora reconociendo estas grandes obras del pasado a favor de su pueblo. Y la lógica es clara, como decimos, ¿no? Si el Señor en su momento había dicho: no ataquen a esta gente, y habían sido perdonados por el Señor y por Israel, ¿no? Por el pueblo de Israel, ¿cómo es que ahora el Señor permitiría que ellos fueran atacados por estos que fueron perdonados en su momento? Todo esto lo vemos en Deuteronomio, capítulo 2. Todo esto que estamos hablando, cómo el Señor había evitado, ¿no?, que Israel ataque a estos enemigos que se están volviendo en contra de ellos ahora. Pero claro, lo real era que se habían aliado todas estos pueblos alrededor de Judá y venían, ya estaba confirmado que venían en contra de ellos. Y entonces allí es cuando Josafat derrama su corazón delante del Señor, expresa su debilidad y le dice:
Señor, nosotros no tenemos fuerzas contra tan grande multitud que viene para atacarnos. ¿Puedes pensar un momento en el rey Josafat parado delante de todo el pueblo confesando esto? Normalmente los reyes, ¿qué hacen? Ostentan el poder, ¿no? Pero sin embargo aquí vemos un rey que está expresando una debilidad en modo tan natural, ¿no? Comentarista Selman afirma, ¿no? Dice, esta frase final, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, es una de las expresiones más conmovedoras que podemos encontrar en la Biblia. Spurgeon también refuerza y dice, ellos dijeron, Señor, tenemos esta gente que viene contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? A ti volvemos nuestros ojos. Y Spurgeon dice, ¿a qué se referían con eso? Ellos querían decir que, sí, Señor, a pesar de que está viniendo toda esta horda contra nosotros, nosotros te miramos a ti y esperamos en ti. No entendemos qué vas a hacer, pero nuestra confianza está en ti. Y eso tiene que nutrir nuestro corazón hoy día. Quizás tú estés pasando por una situación así, yo no sé. A mí hace poco también me ha tocado atravesar situaciones así que no sabía ni siquiera qué iba a hacer. Pero tomando fuerzas de este texto, he visto también cómo el Señor me daba una solución que ni siquiera yo me esperaba, como vamos viendo que se produce aquí. Y Spurgeon dice, la solución no podría venir sino solamente de Dios. Ellos dicen que se sienten seguros en que de alguna forma va a llegar, no se sabe cuándo, pero estamos esperando al Señor. Nuestro punto 2 de meditación entonces es que el pueblo ya asume el reto de confiar en el Señor. O sea que hemos visto cómo el pueblo ha aceptado la debilidad y ahora tiene el reto de confiar en el Señor. Seguimos allí, no te vayas de esa imagen que la Escritura registra. Dice que el pueblo sigue reunido, están todos allí. Josafat ha reconocido la debilidad que tiene él y el pueblo, y entonces dice que todo Judá estaba en pie delante de Yahvé. Y ese cuadro que decía Alejandro, ¿no? Estaban todos allí con sus niños, sus mujeres, los hijos. Y claro, el sentido es que después de la oración de Josafat, el pueblo se tiene que haber quedado en silencio, porque el pueblo que normalmente espera que sus líderes sean los que tomen la iniciativa y vayan, ¿no? Y digan, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, esta es la estrategia que vamos a seguir. Pero parece que hubo silencio. Y a un cierto punto ese silencio es roto por otro de los profetas que estaba allí en medio de este grupo de creyentes. Dice que es Jaasiel, hijo de Zacarías, que viene el Espíritu del Señor, mueve su corazón en medio de la reunión, y entonces dice que comenzó a hablar a toda la congregación. Y esto fue una respuesta que llegó mientras el pueblo esperaba. Es un momento que vemos un silencio que es importante que nosotros también aprendamos, que muchas veces tenemos que aprender a hacer ese silencio. Porque a veces tú puedes estar en una situación que si tú mismo comienzas a hacer cosas, en cambio de salir del problema, te hace hundir, te hace entrar en un círculo vicioso que te lleva a peor, porque no sabemos hacer esa pausa, hacer ese silencio y estar quietos, ¿no? Como dice el Señor tantas veces, estar quietos y conocer que soy Dios, ¿no? Que es Él que puede ayudarnos. Y aquí estamos llegando un poco a ese filo de la navaja, ¿no? Pero surge esta palabra de aliento a través de Jaasiel, y entonces la profecía que comparte con el pueblo dice, no temáis,
ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Y claro, vemos que la amenaza es real y concreta, que había un ejército muy grande que estaba dispuesto y ya listo para venir a la guerra contra Judá. Pero aquí, en este mensaje que surge, ¿no?, a través de Jaasiel, el Señor declara, dice: no os preocupéis, porque yo voy a pelear por vosotros. No os preocupéis. Ahora vamos viendo cómo avanzamos en esta dinámica. Y dicha esta profecía, que el Señor va a tomar el control de cómo ellos van a contraatacar, les dice: mañana descenderéis contra ellos. Y claro, esta es una orden importante que reciben, porque claro, uno podría pensar, ¿no?, que en base a la promesa que el Señor había hecho, ellos se tendrían que quedar allí tranquilos, sin mover un dedo. Pero nos dice que la orden es que tienen que ir al campo de batalla. Y entonces comienza a haber ese tándem, comienza a haber ese binomio que se forma entre el pueblo y el Señor. ¿Lo puedes ver? ¿Sabes el tándem? Son esas bicis que se hacen de 2 o 3 personas, ¿no? En este caso vamos a ver un tándem de 2. Uno va adelante y el otro va atrás, y los dos pedalean y van en el mismo sentido. Entonces aquí empieza a haber ese tándem, como el Señor le dice al pueblo: mira, tú te vas a poner allí adelante y yo voy a estar atrás tuyo, y yo te voy a cubrir las espaldas, y yo voy a luchar por ti. De aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Notamos que el Señor hace ver su omnisciencia, como ya sabe cómo se van a mover los enemigos, ¿no? Dios conocía la estrategia de los atacantes, y entonces transmite al rey cómo tienen que movilizarse. Pero vuelven a repetir: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Y esto quiere decir que el Señor va a estar allí cubriéndole las espaldas. Salid mañana contra ellos. Y claro, el Señor podría haber utilizado muchas formas que nosotros podemos incluso imaginar para atacar. Pero el Señor les está pidiendo que simplemente salgan y confíen en Él. Y confíen en Él. Tienen que trabajar asociados, conectados, en simbiosis con el Señor. Tienen que avanzar y esperar cómo el Señor los va moviendo. Dice el texto que ellos se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y lo hacen todos, porque aquí notamos que el cronista dice que el rey y el pueblo, todos a una, expresan su reconocimiento y su adoración al Señor. Spurgeon dice: ¿por qué lo hicieron? Si todavía no habían recibido la liberación, la batalla no estaba ganada, y sin embargo vemos que el pueblo expresa adoración. Y claro, aquí Spurgeon nos da a entender, ¿no?, que ellos están poniendo en práctica la fe, la confianza. Ellos saben que el Señor les va a ayudar, por eso le adoran. Y entonces dice que se levantan los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar al Señor con fuerte voz. Y vemos que ellos habrán expresado su adoración como lo hacían, ¿no?, los antiguos. Se habrán arrodillado, ¿no?, se habrán puesto en el suelo, pero también dice que lo adoraron con una canción, como hemos estado cantando nosotros al Señor. Se habrán ido a dormir quizás, y dice que a la mañana siguiente era el día de la batalla, y el texto dice que se levantaron por la mañana y salieron. ¿Te puedes imaginar tú en la batalla? ¿Cuántas veces no te toca
levantarte para ir a enfrentar una situación difícil, una situación compleja de trabajo, de familia, de la iglesia. Muchas veces en la iglesia nos toca la idea, te toca una asamblea, te tienes que levantar e ir a la asamblea. A veces las asambleas en las iglesias son difíciles porque se confrontan distintas posturas de los hermanos. A mí me ha tocado a veces esto en una asamblea de iglesia, de buscar al Señor cómo vas a guiar a tu pueblo, ¿no? Porque somos un pueblo que dice la misma Escritura que somos un pueblo duro de servir, ¿no? No somos un pueblo dócil, un pueblo que sigue al Señor. No, acá tantas veces una asamblea puede ser una de estas batallas, como está pasando aquí, ¿no? O como decía yo antes, ¿no? Hace pocos años tuve una situación muy difícil de trabajo donde no sabía cómo iba a salir adelante, porque teníamos unos jefes que se habían puesto tan densos, tan pesados en cómo nos estaban guiando en la empresa, y hasta tenía yo estrés, un estrés muy fuerte. Me acuerdo que hasta una noche tuve que ir al hospital porque no podía ni respirar del estrés que tenía, y recuerdo cómo el Señor fue haciendo un poco esta dinámica, ¿no? De que yo tuve que aprender cómo ir a combatir en una situación de trabajo, y a ellos les toca hacer esto, levantarse en la mañana y salir al campo de batalla. Pero claro, cuando van saliendo dice que viene ese aliento, ¿no? Y dice: creed en el Señor vuestro Dios, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Claro, con esta exhortación vemos que Josafat, él está reforzando, ¿no?, la confianza del pueblo en el Señor. Y aquí también es interesante tener en cuenta que se le da un estatus importante al profeta, ¿no? Dice: creed a sus profetas. O sea, el Señor sí habla a través de los hermanos a veces por esa profecía. Nosotros creemos que la profecía ya ha terminado. O sea, esto no es una palabra profética como la que hacían los antiguos, ¿no? Que dice que el Señor usaba la boca de los profetas y hablaba directamente a través de ellos. No, o sea, nosotros entendemos que la profecía se terminó al final del último libro, Apocalipsis, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, estamos de alguna forma aplicando el oficio profético al ir meditando, al ir extrayendo, y entonces nosotros podemos alimentarnos de esta palabra profética también, ¿no? Y entonces con esta exhortación vemos que ellos salen a la batalla, ¿no? Y con ese ánimo y esa motivación de creer, de confiar. Dice: y ha habido consejo con el pueblo, dice el cronista, ¿no? Que Josafat estaba allí en ese diálogo, porque claro, todo el pueblo estaba en riesgo de ser destruido en esa batalla. Y entonces el rey va hablando con el pueblo. Y debía ser consultado, ¿no? Y mientras salía la gente armada, nos dice el texto, claro, los cantores salieron, y aquí vemos también una parte importante, ¿no? De que a veces también los que están, por ejemplo, en el grupo de alabanza son tan importantes, ¿no? En la iglesia, cómo nos guían en las canciones, cómo nos guían en cómo disponer nuestro corazón para adorar al Señor a través de la música, ¿no? De cantarle al Señor. Aquí se ve que van también ellos como una parte importante, ¿no? de motivación y guía y ánimo para los combatientes, la gente armada, ¿no? Estos adoradores evidentemente dan un paso de fe en medio del peligro. ¿Qué pasaba si ellos iban y Dios no les cubría, ¿no? Pero aquí se está poniendo en práctica esa fe, ¿no? Se enciende la fe de ellos cuando van a la batalla. Y entonces dicen que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y este es el estribillo de una canción. En América se canta mucho esta canción. Y claro, ellos vemos cómo van derramando su corazón en confianza al Señor, y salen allí, están llegando al campo de batalla. Y vamos a nuestro punto 13, entonces, cómo el pueblo ve la gloria del Señor y cómo el Señor les libra
de los enemigos. Nuestro texto entonces dice que cuando ellos comenzaron a entonar los cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Se empezaron a pelear entre ellos. Y entonces toda la fuerza de combate se concentró en destruirse unos con otros, y entonces el peligro y el horror no llegó al pueblo del Señor. Y así me pasó a mí, me acuerdo. Un día me llama y me dice, está Yuri es nuestro máximo jefe, ¿no? Ha venido Yuri. Claro, cuando viene Yuri todos estamos atentos, porque es el mandamás, ¿no? del equipo nuestro. Y claro, llegó y está aquí, y han llamado a este, han llamado al otro, todos los jefes reunidos. Cuando quisimos acordar, empezaron a confirmar, no, porque han echado a este, han echado al otro, han echado a aquel. Madre mía, yo me quedé de piedra, porque a partir de allí, claro, fíjate que nosotros habíamos tenido que todos los sindicatos, porque como una empresa grande también hay muchos sindicatos, ¿no? de comisiones obreras, y teníamos manifestaciones en las tiendas, y era un problema, porque había realmente un drama, ¿no? en cómo estaban liderando. Y ese día yo vi un poco esto, cómo el Señor hizo echar a todos entre ellos, y se acusaban, no, porque aquí, que allá. Y hubo un efecto dominó, y el Señor limpió. Y yo me quedé asombrado y reforzado. Y tú también. No sé por qué estás atravesando, no sé por qué, pero tomamos fuerza de nuestra historia como pueblo. La alabanza fue ciertamente la evidencia, ¿no? de la fe que ellos tenían. Y claro, cuando realmente creemos y confiamos, tenemos que alabar al Señor. Amén. Tenemos que reconocerle. Esto describe también cómo el Señor puso esas emboscadas que, como digo, a veces nosotros no sabemos, porque Él es Dios y Él hace como quiere. Él los incitó a pelearse entre ellos. Parece que el ejército de Judá también, dirigido por los que cantaban, ¿no? nunca se terminaron enfrentando cuerpo a cuerpo con los otros soldados. Creo que en alguna manera también el Señor allí los preservó, ¿no? Porque claro, era un combate cuerpo a cuerpo con los otros. Siempre ha sido muy duro las guerras, ¿no? Aquí entendemos que el Señor, por su soberanía, los libró. Y dice que cuando ellos llegaron, vieron que todo el ejército enemigo estaba muerto. Se habían matado todos entre ellos. Entonces dice que al cuarto día se juntaron en este valle de Beraca y allí bendijeron juntos al Señor. Claro, cuando vieron todo esto, se quedaron maravillados, ¿no? Y entonces, acción de gracias. ¿Cuántas veces el Señor te da bendiciones y no agradecemos? ¿Cuántas veces pensamos que todo es por descontado? Nosotros hoy estamos aquí con libertad. Hoy día, por ejemplo, ayer salió de nuestra iglesia, tenemos una familia ucraniana y están mandando una encomienda que mandan cada mes y medio más o menos con medicamentos, con ayuda, y sale para Ucrania, porque claro, esta iglesia que está allí, en este caso en Ivano-Frankivsk se llama, vinieron hace poco a visitarnos, ellos están en medio de la guerra. Y la iglesia no está parada, la iglesia está en movimiento, porque salen a los hospitales, hablan con la gente, dicen que es tremendo el servicio que están prestando a la comunidad. Entonces hablaba con la hermana que justo esta semana hemos estado coordinando el envío para allá, que hoy dijera el testimonio de que sale
ese paquete, pero que lo acompañemos con oración y con acción de gracias, ¿no? Porque es un paquete que estamos enviando, pero nosotros tenemos que reconocer que el Señor ha movilizado a algunos que han colaborado, ¿no? Pero acompañamos con gratitud y que el Señor vaya haciendo lo que Él tiene que hacer con los hermanos de allí de Ivano Franquí. Y aquí es un poco lo que ellos están planteando hacer. Dice que en el Valle de Veraca dice, vamos a ir a bendecir al Señor, vamos a ir a honrarle, vamos a ir a agradecerle por la victoria que les ha dado. El Señor les ha llenado de gozo, el Señor les ha liberado de sus enemigos. Y también dice el cronista, ¿no?, que el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquellas tierras, ¿no?, cuando oyeron que el Señor había peleado por su pueblo. Quizás a veces, ¿no?, es lo que tenemos que demostrar con nuestro testimonio, que nosotros no somos perfectos, pero caminamos al lado del Señor, al lado de Dios, que sí es perfecto. Entonces ese tándem, ¿no?, que vayamos juntos, pedaleando junto al Señor, y que se pueda ver y que la demás gente, ¿cuántas veces no te dicen, o los vecinos, los compañeros de trabajo, esta semana vino alguien y me dijo, ¿puedes orar por mí porque he tenido este problema? Entonces es porque saben que tú eres creyente. A veces se ríen de ti porque les da risa, ¿no? Yo soy creyente, creo en el Señor, he regalado Biblia a varios compañeros, entonces ya se sabe que eres creyente. Y después te vienen y te dicen, mira, que he tenido este problema, ¿puedes orar por mí? Porque la gente, cuando empieza a ver quién es Dios, claro, o sea, les da cierto temor, ¿no? Entonces es una forma que nosotros podemos dar testimonio, como está pasando aquí en nuestro texto de hoy, ¿no? Vamos a una aplicación entonces de todo lo que hemos estado compartiendo. Y creo que el punto clave para nosotros es esta frase de la oración de Josafat, ¿no? Estamos sin fuerzas. Estamos sin fuerzas. Por H, por B, por un problema familiar, por una pérdida, por un problema de trabajo, cuántas cosas que te consumen las fuerzas, ¿no?, que te desgastan. Pero nuestros ojos están en ti, Señor. Es lo que aprendemos, ¿no? La diferencia que hay entonces entre cualquier persona que no cree en Dios, en Cristo, como Señor, claro, está débil, está a merced de su propia fuerza, pero si está débil no tiene fuerzas. ¿Y quién le puede ayudar? Y entonces, como vemos, ¿no?, la diferencia entre la concepción pagana de la debilidad y la concepción cristiana de la debilidad es que sí, nosotros somos débiles, pero nuestros ojos están en Cristo, descansamos en Él. Claro, y este es el tándem vencedor, que tú estás con el Señor que te cubre las espaldas, con el Señor que te guía, que te refuerza, que con su Espíritu te va ayudando en todo, ¿no? En el colegio, en la universidad, en tu empresa donde estás trabajando, en tu familia. Y esto es también lo que vemos como algo natural de los hombres de la Escritura y del pueblo, como veníamos diciendo al principio, ¿no? Que Abraham al principio lo veíamos débil, pero él, ¿qué hizo? Creyó en el Señor. Y a pesar de que toda su familia no eran creyentes, él se mantuvo su fe en el Señor. Y al final, ¿cómo se le conoce a Abraham? Como el padre de la fe, ¿no? Está en este podium, ¿no?, de los héroes de la fe, del autor de Hebreos. José, piensa en José cuando estaba en la cárcel.
que se juntaba allí y pasaba uno del copero, ¿no? Pasaba el panadero, acuérdate cuando estés, y no se acordaban de él, y seguía allí en la cárcel, pero él siguió confiando, creyó en el Señor. ¿Y qué pasó? Pasó a ser como el primer ministro, el segundo, ¿no? Porque estaba el faraón y estaba él, era como el rey aquí y el presidente, ¿no? Entonces José pasa a ser como el primer ministro de Egipto. ¿Por qué? Porque creyó a Yahvé, creyó en el Señor. Moisés también, ¿no? En medio del campo allí, después el Señor lo hace crecer en su conocimiento y todo, lo transforma en un guía histórico, ¿no? Para la humanidad. ¿Quién no conoce a Moisés? Y como sucedió con tantos hombres también, ¿no? Como el caso de Pablo que dijimos. Pablo, fíjate qué debilidad, y sin embargo es el misionero más prolífico que ha tenido el cristianismo. Nuestro problema está en que a veces le damos más importancia a la debilidad en sí misma y no a Dios, no al Señor. Quedamos como victimistas, ¿no? Oh, pues a mí me pasa esto, oh, porque aquello me está pasando a mí, ¿no? No sé, cualquier cosa, ¿no? Pero el problema es que a veces nos quedamos con esas gafas, ¿no? Que miramos la debilidad de esa forma, pero aquí, cuando nos ponemos las gafas de las Escrituras, vemos que la debilidad tiene un sentido, ¿no? La debilidad bíblica siempre forma parte de ese binomio, en el cual el otro término es Dios, es Cristo. Estás tú y está Cristo. Por lo tanto, tú puedes ver, ¿no? En ese sentido, que nuestra debilidad es maravillosa, es hermosa, y es el reconocimiento de que solamente dependemos de Cristo, dependemos de Él. Y como le hemos adorado juntos esta mañana, ¿no? Que Él ha venido, se ha despojado completamente, ¿no? Y ha venido a buscarnos, esa misión que Él tiene. Entonces tomamos fuerza de allí, tomamos ánimos de allí, nos renovamos en el Señor de allí. Somos débiles, sí, pero el Señor Jesucristo nos ha rescatado y sigue día a día tratando de que nosotros no vayamos a su lado, no nos separemos de Él, no nos escapemos debajo de sus alas. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo de adoración, Señor, que tenemos a través de la meditación bíblica. Gracias, Señor, por este texto tan impresionante, Señor, que nos has dejado para poder aprender, Señor, de ti, quién eres tú, cómo eres tú, Señor, y cómo es tu carácter, Señor, tan leal, Señor, tan maravilloso, Señor, tu poder a favor de tu pueblo, Señor. Gracias por la elección de tu pueblo, Señor, todos aquellos que a través de la historia has ido llamando, Señor, para que se acerquen a ti, y nosotros también, Señor, hemos sido llamados. Hemos sido atraídos por tu Espíritu, Señor, hacia ti, y tu Espíritu sigue trabajando en nosotros. Gracias por Cristo, nuestro Salvador. Gracias por Él, por cómo no escatimó nada, Señor, y vino para rescatarnos, Señor. Estábamos perdidos, hundidos, y sin embargo Cristo nos ha salvado, Señor, y nos ha puesto en tu familia, en tu pueblo, Señor. Gracias. Ayúdanos a ver el problema de la debilidad, Señor, como lo hemos estado meditando, de que al final el poderoso eres tú. Y en nosotros sí, Señor, hay debilidad, pero gracias, Señor, porque tú perfeccionas tu poder y tu gracia en nuestra debilidad. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a nutrirnos de esto, Señor, y desarrolla nuestra fe, Señor. Te pedimos que la enriquezcas, Señor, que la refuerces y que podamos honrarte con una confianza sana. Tú eres digno, Señor. Eres digno de nuestra confianza. Gracias por medio de Cristo, por sus méritos inmensos. Amén. Amén, Señor.
Qué Dios tenemos, hermanos. Y qué tesoro tan grande tenemos de tener esta palabra, ¿verdad? Que nos ayuda a renovar nuestra mente, porque el mundo nos presenta, el hermano ha hablado de cómo plantea la debilidad del mundo, ¿no? A la manera pagana de la debilidad. Pero también pensaba en la manera pagana de ver el liderazgo. El mundo te presenta un líder como aquel que no tiene dudas, y en la iglesia se puede cometer ese error también. Y que bueno, pues, y eso provoca el error de seguir a personas. Si el líder es el que tiene que tener todas las respuestas, tiene que saber todo cómo hacer y tiene que dar esa imagen, al final la confianza de las personas está puesta en una persona. Pero vemos Josafat, que no era un rey, y reúne a todo el pueblo. Y demuestra su debilidad, pues vaya rey, ¿no? Diría el mundo. No, el rey no puede mostrar esa debilidad, ¿no? Y yo creo que eso nos puede hacer bien, los que somos padres, también a cualquiera que tengamos una responsabilidad dentro de la familia y demás, el reconocer, Señor, no sé qué hacer en esta situación, no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija, con mi familia en general, ¿no? Y a los que nos rodean, a nuestros hijos, que hagamos como Josafat, ¿no? Llevarlos a esa necesidad de buscarle a Él en ayuno, en reconocer la dependencia de Él, y que nuestros hijos y los que nos rodean nos vean eso, la dependencia que tenemos de Dios. Eso es llevar a Dios a las personas, como hizo también Esdras y Nehemías, ¿no? Cuando se enfrentaban a la reconstrucción de Jerusalén, también estaban allí, nos dice de una manera muy concreta, las mujeres y los niños, ¿no? Porque ellos tenían que ver las dificultades, pero también tenían que ver la mano del Señor en medio de las dificultades. Pues damos muchas gracias al Señor por este mensaje tan práctico, tan real, que nos hace ver también cómo somos nosotros, cómo tenemos que enfrentar las circunstancias y reconocer a Dios como el único que está al control de todo. Pues vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, pues bueno, tú eres bueno, Padre. Vemos ante esta situación que tú has querido que quede registrada en tu palabra, Padre. Hemos podido ver cómo Josafat, pues una persona pues imperfecta, que cometía errores, Padre, pero que en medio de esta situación aprendió también de sus errores del pasado y bueno, como conocemos en la historia, él clamó a ti en el último momento y tú le libraste, y eso le enseñó que para esta otra situación que se enfrentaba, lo más sensato era confiar en ti, Padre. Y no solo confiar en Él, sino llevar a todo el pueblo del Señor a tus pies, Padre. Qué privilegio tan grande, Padre. También que con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, podamos llevar a las personas al Señor, Padre, a llevarlas a ti. No se trata de mostrarnos mejores que nadie, más fuertes que nadie. A veces pues también vemos, ¿no?, el concepto de la automotivación, de tú puedes. No es así, Padre, no podemos, y tú lo sabes, Padre. Y por eso nos extiendes tu mano, Padre, y nos dices, no temas, confía en mí, Padre. Que lo podamos recordar en las situaciones que pasemos de manera individual, Padre, como hogares, como familias, como padres, como hijos, como familia, Padre, como iglesia también, Padre. Que aprendamos de estas cosas que se quedaron escritas para nuestro ejemplo, Padre. Muchas gracias de nuevo, Padre. Te doy gracias por el hermano, también por Marcelo, por Silvia, Padre, que tú le sigas bendiciendo, que lo sigas usando en tu obra. Sabemos, Padre, como también ha leído Paula esta mañana, que si tú no edificaras la casa, en vano trabajan los que la edifican, Padre. Pero tú nos das el privilegio de ser colaboradores tuyos, Padre. Tú estás al frente, tú eres el que manda, Padre, y nosotros pues simplemente colaboradores tuyos, Padre. Que lo sigas usando allí en Vilanova, Padre, y en lugares
lugar donde tú los uses, Padre. Te pido también por tu obra aquí en Vilanova, Padre, tanto entre los hermanos como en las personas que todavía no te conocen. Te pido todo esto para que tú seas glorificado, exaltado y enaltecido, Padre. Pues a ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén.